crear nuestro proyecto en Java, como ya lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Entonces vamos a crearle, vamos a ponerle ejemplo estudiantes, pongamos. Listo. Le damos a que cree una clase main. En este caso sí. Bueno, le podemos dar que no para enseñarles igual, recordarles un poquito de lo que es desde cero la parte de la creación del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro proyecto en Java. Vamos a sobre package y aquí en default package le dan en new Java class y le vamos a poner la clase estudiantes, que vamos a ingresar estudiantes. Entonces, listo. Aquí, bueno, lo vamos a dejar así por defecto. En otras posteriores clases van a poder ver lo que son. Sí, Inge, Te corto un disculpe, ratito. no está compartiendo pantalla. Exacto. no se está Está viendo. en el Kahoot. A ver, les comparto de nuevo. Ahí se ve. Sí, Listo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo desde cero para que no haya dudas. Entonces, bueno, creamos un nuevo proyecto. Le dan aquí clic derecho, New Project o File, New Project. Cualquiera de los dos es válido. Escogemos la opción de Java with Ant y ponemos Java Application. Le damos Next y le colocamos un nombre. En este caso ya había puesto ejemplo. Listo, vamos a ponerle porque el otro ya está ocupado. Damos Finish. Y bueno, aquí ya tengo un paquete por defecto que uno está con nada. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho y vamos a poner Java Class. Aquí le vamos a poner estudiantes y vamos a darle función. Entonces, bueno, esto de aquí lo podemos borrar, no lo vamos a ocupar. Y como ven, tengo una clase pública de estudiantes, pero para yo ejecutar cualquier programa necesito que sea un public static void main. Es decir, el main, que se le denomina normalmente, es donde se va a ejecutar todo el programa. Entonces, eh, no sé si ya les enseñaron o para recordarles, escribimos la palabra PCEBM y le damos al tab y se va a escribir solo. Entonces, esta parte del public está activo y main. Eso en caso de que, por ejemplo, le den por error a que no se cree su main. Entonces ya tienen una manera de hacer. Entonces se lo repito, PSVM y el tab y ya se les crea el public static void main. Listo. Entonces aquí, dentro de lo que es el public static void main, vamos a escribir el código. En este caso, nosotros para escribir una lista de estudiantes vamos a necesitar sus nombres. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer así un poco solo con el nombre, algo sencillo, ¿no? Para que no sea más complejo de lo que puede llegar a parecer. Entonces, para esto siempre tenemos que nosotros definir unas variables. En este caso, un nombre no va a ser números, sino letras. Entonces, vamos a definirlo como de tipo string, o sea, una cadena. ¿Qué nombre le vamos a poner a esta variable? Un string nombre. Entonces, ese va a ser nuestra variable nombre, que va a contener el nombre del alumno en este caso. Luego de esto vamos a necesitar un lugar donde se va a ir almacenando todos los nombres, es decir, una lista. En este caso, como les comentaba al inicio, vamos a ocupar el array list para ver las funciones que tiene esta clase, ¿no? Entonces, array, escribimos la palabra array, list. Aquí dentro vamos a definir lo que es, qué tipo de datos va a recibir. El tipo de datos que va a recibir son de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque nosotros vamos a mandar estos nombres a esta lista y como pueden ver este nombre es de tipo string. Entonces este es el tipo de datos que va a almacenar este array list, cadenas. Ahora le ponemos un identificador, en este caso estudiantes. Entonces le inicializamos a este array list, ponemos new array list y volvemos a definir que es de tipo string. Y ya tenemos esto. Entonces, ¿por qué se me marca esta línea de rojo y me muestra que hay un error? Es porque con los array list debemos importar estas clases a nuestro proyecto. Entonces se van aquí al foquito de rojo y vamos a la opción que dice add import for java util.arraylist. Nosotros le damos clic aquí y como ven ya tenemos acá importado lo que es el array list y acá ya no tenemos error.
Lo que marca de amarillo es cuando no hemos ocupado esta variable aún. Entonces dice, básicamente nos da un mensaje de que esta variable aún no ha sido utilizada. Pero de ahí lo de rojo es lo que debemos cuidar que no pase, ¿no? Entonces también vamos a necesitar una manera de ingresar los datos. Entonces, ¿cómo ingresamos los datos? Tenemos el escáner, que es el que normalmente se ocupa, porque es eh, el que más estandarizado está ahorita para ocupar. Entonces, definimos el tipo en la clase escáner, ¿no? Y le ponemos un identificador. En este caso, vamos a ponerle teclado y vamos a inicializar. Entonces, new scanner. Y como recordarán, para que un escáner pueda ser inicializado, dentro de estos paréntesis debe ir un system.in y listo. Entonces, ¿por qué nos va a marcar de rojo? Porque necesitamos otra vez importar esta clase escáner. Entonces vamos a hacerlo. Importamos nuestra clase escáner y como ven ya se quita el color rojo y ya tenemos todo correcto. Entonces, bueno, aquí a grandes rasgos ya tenemos lo que es definido las variables que vamos a ocupar para hacer esta lista que vamos a ir llenando para los estudiantes. Como ven, en este caso tengo el string nombre, el array list de estudiantes y una variable de ingreso que en este caso es el teclado de la clase scanner, con el cual vamos a ir ingresando por teclado, valga la redundancia, los datos al array list. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El proceso. Para el proceso vamos a ir por un poquito en partes, ¿no? Bueno, que la hora, 8:30, bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido para que igual haya tiempo para que responder sus preguntas y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que nosotros cuando vamos a ver un programa? Es ver, por ejemplo, que el programa nos dé un mensaje de bienvenida o un mensaje de tienes que hacer tal cosa. En este caso, ingresar un nombre. Entonces escribimos system.in.println. En este caso voy a hacerlo de manera rápida con Soul. Y aquí vamos a escribir el mensaje. En este caso, ingrese un nombre. Y ahora hay que recordar que cuando nosotros ponemos un system.println, va a mostrar en pantalla exactamente lo que nosotros le pongamos. Entonces, si nosotros queremos un espacio después del dos puntos, tenemos que colocarlo y así se va a colocar. ¿Qué significa este print line? Es que va a imprimir y va a dar un salto de línea. En este caso, yo no quiero que dé salto de línea, entonces le borro el LN y solo va a imprimir esto y se va a quedar en la misma línea. ¿Para qué hacemos esto? Ya les voy a comentar un poco a lo que avancemos en el código. Ahora, una vez nos piden que ingresemos un nombre, se supone que nosotros vamos por teclado a ingresar ya el nombre del estudiante en este caso. Entonces necesitamos que ese nombre que se está escribiendo, estamos escribiendo nosotros a través del teclado, se almacene en un lugar. ¿Dónde se va a almacenar? En este caso en la variable, sí, en la variable nombre, que es de tipo string. Entonces nosotros aquí escribimos nombre, va a ser igual a lo que nosotros le mandemos por el teclado. Entonces teclado punto y buscamos la función next line. Y listo. Entonces aquí ya tenemos ya tenemos que se va a almacenar lo que nosotros escribamos por el teclado en en lo que es la variable nombre. ¿Qué significa el next line? Que vamos a escribir, por ejemplo, Jorge, damos enter y ya recoge lo que está en esa línea y sigue avanzando el código, básicamente. Listo, entonces una vez ya tenemos ingreso el nombre, ¿qué es lo que debemos hacer? Añadir este nombre que acabamos de obtener a la lista de estudiantes. Entonces, aquí puede haber un poquito de la confusión de ya pusimos los datos en la variable nombre de tipo string. ¿Eso no significa que ya está en la lista? No, aún no está en la lista porque la lista de momento sigue vacía. Entonces nosotros aquí, luego de esta línea, vamos a poner el array list estudiantes, vamos a llamarle a este estudiantes, vamos a poner punto para ver cuáles son las funciones que tiene. En este caso tiene el add all, clear, clone, bueno, muchas, muchas funciones que ya más adelante van a poder ocuparla en otros ejemplos. En este caso, vamos a ocupar el add y bueno, ya por defecto se pone el nombre. Y como ven, aquí ya estamos añadiendo a la lista de estudiantes el nombre que acabamos de recuperar del teclado en la variable nombre. Bueno,
Entonces, una vez ya tenemos esto, ya podríamos hacer funcionar el programa y tal, ¿no? Porque ya está recogiendo un nombre, pero nos falta algo importante, que aquí necesitamos saber si se guardó el nombre o qué está haciendo el programa. Entonces, para eso vamos a la parte de la impresión de los datos. En esta parte de la impresión de los datos, a grandes rasgos, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, lista o listado para identificar que esta va a ser la parte donde se van a ingresar los nombres. Entonces vamos a poner un SOUT y vamos a imprimir los datos de que tenemos en la lista de estudiantes. Entonces aquí tenemos el array list de estudiantes, y lo vamos a decir que nos devuelva. Que nos va a devolver lo que tenemos en esta posición. Y como saben, los arrays van desde la posición 0 hasta la n-1. Entonces, en este caso, este va a ser la posición 0, porque ahí se va a almacenar el dato que le estamos mandando. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, aquí el 1, nos daría un error porque no hay nada en esa parte, está nulo. Pues bueno, nosotros hacemos correr el programa, ingreso un nombre, por ejemplo, ponemos Jorge, damos enter y como ven, manda el listado y dice Jorge. Como ven, hasta aquí es un programa bastante sencillo, un programa bastante que se puede decir que lo pueden hacer ustedes ya con lo que les hemos dado en clases, ¿no? Porque como ven, solo estamos haciendo un ingreso de datos, un array list, eh, un print, etcétera. Entonces, es todo esto que es a grandes rasgos lo sencillo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros ya queremos que esto avance un poquito más, es decir, queremos, por ejemplo, ingresar otro nombre, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí es donde ya viene un poquito más la parte de combinar los conocimientos que ya tenemos previamente adquiridos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos seguir ingresando nombres, podamos seguir avanzando? Básicamente, eh, vamos a hacerlo con un ciclo. ¿Por qué? Porque los ciclos van a repetir hasta cierta condición. Entonces, para eso nos sirve mezclar los ciclos. Aquí, bueno. Entonces, ¿dónde iría el ciclo? Básicamente es donde ya empieza el proceso. Porque nosotros le ponemos acá arriba, desde acá arriba el ciclo, desde la definición de las variables, cada vez va a definir una nueva variable, cada vez va a definir un nuevo array list, cada vez va a definir una nueva clase de tipo teclado y se termina consumiendo memoria y luego va a dar el error de que como se definió nuevamente ya no va a guardar y ya no va a imprimir todo lo que estaba en la lista. Entonces para ello lo definimos en la parte donde va a empezar todo lo que queremos que se repita. Es decir, nosotros queremos que se repita la parte que dice ingrese un nombre. Ingresamos un nombre, Jorge, y después de eso queremos que nos diga que ingresemos otro nombre. Entonces, justo en esta parte del código lo vamos a hacer, en donde necesitamos, es decir, en el ingreso un nombre. Y ahora, como ustedes saben, tenemos varios tipos de ciclos, el do while, el while y el for. Entonces, nosotros vamos a ir ocupando estos ciclos a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, el while es cuando queremos que primero se cumpla la condición y luego ya se avance todo lo que es el ciclo. El do while es cuando queremos que se ejecute una vez nuestro ciclo y luego comprueba si debe seguir ejecutando y vuelve, si el caso de que sí, vuelve a ejecutar y en caso de que no, sigue avanzando. Entonces, y bueno, el for que ya viene por cuando nosotros queremos ya definir un ciclo de otra manera, por ejemplo, ya tenemos el inicio, tenemos cómo va a ir avanzando y hasta cuándo. Entonces, en este caso, nosotros queremos que la primera vez que se ingresa al programa, sí se ejecute lo que dice ingresa un nombre. Entonces, vamos a ocupar el ciclo do while. Entonces, bueno, aquí voy a hacer esto. Vamos a escribir un do. Abrimos corchetes. Aquí viene, perdón, abrimos llaves. Aquí viene el while. Acá adentro viene la condición. Y escribimos los dos puntos. Bueno, va a marcar el rojo porque aún no tenemos una condición. Entonces nos va a dar ese error. Listo. Entonces, ¿por qué lo hice así? Para recordarles que todo lo que tenemos aquí se puede mover dentro de este ciclo, es siempre y cuando esté dentro de las dos llaves, sabemos que está dentro del ciclo. Entonces, bueno, igual es para igual recordarles un poquito de la estructura de lo que vendría a ser el do while, para que igual vayan recordando, lo tengan un poquito más claro. Entonces vamos a mover lo que es esta parte del código dentro del ciclo.
perdón, aquí sí, ya, y lo movemos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que es dentro del ciclo. Entonces, ¿cómo vamos a establecer los límites del, del ciclo como tal? Entonces, nosotros tendríamos que decirle al usuario algo como, ¿deseas ingresar otro nuevo estudiante o ingresar a otro estudiante? Y comprobar si nos dice sí, sí quiero o no, no quiero y se acabó. Entonces, en este caso, vamos a escribirle un mensaje por pantalla a nuestro usuario, que sería como un SOAT, en este caso un print line. Y vamos a poner, por ejemplo, desea ingresar otro estudiante. Y, y colocamos los puntos y el espacio para que se nos imprima un espacio y no se vea todo pegado y sea un poco confuso para el usuario. Entonces, aquí como recomendación deberíamos darle al usuario una pauta, o sea, unas respuestas que se puedan ocupar. En este caso vamos a ocupar la respuesta de S o N, S para sí y N para no. Y vamos a ver más adelante en lo que vamos a ir avanzando en la clase cómo se puede incluso controlar esto. Entonces ponemos sí o no. Ponemos sí o no, desea ingresar otro estudiante sí o no y va a recibir los datos. Pero ¿dónde va a recibir esos datos? Ahí viene la parte interesante. Entonces nosotros aún no tenemos una variable que sea, por ejemplo, respuesta o algún otro nombre que reciba estos datos. Si lo ponemos en un nombre, se va a borrar o sea, se va a cambiar los valores que ya tenía este nombre y al final puede llegar incluso a ser un poco lioso. Entonces, para tener un poquito de orden y para entender mejor el código, vamos a definir una nueva variable de tipo string. En este caso, vamos a ponerle de auxiliar. Y en esta variable vamos a tener almacenada la respuesta que dé el usuario de si quiere ingresar a otro estudiante o no. Entonces aquí ponemos que el auxiliar va a ser igual a teclado.nextLine. Listo. Entonces ya recibe esta variable, pero ahora, ¿qué hacemos con esta variable? Tenemos que nosotros comprobar que esta variable sea la S, que significa que sí va a continuar. En caso contrario, o sea, la N va a ser que no quiero continuar, entonces el ciclo se va a ir, perdón, se va a parar. Entonces aquí vamos a poner en nuestro while, vamos a poner esto que les acabo de explicar. ¿Cómo se pone esto? Utilizando la variable aux. Como ven, es un string y los strings igual tienen funciones. Entonces nosotros al colocar aux punto, vamos a tener diferentes funciones. En este caso content equals y sempi, montones, ¿no? Entonces nosotros vamos a ocupar una que se llama equals ignore case. ¿Por qué vamos a ocupar esta? Ya les voy a decir ahorita. Nosotros ocupamos esta variable porque perdón, esta función, porque esta función nos está diciendo que va a comparar con lo que nosotros le pongamos acá adentro, pero va a ignorar si son mayúsculas o minúsculas. Entonces esto nos puede ayudar bastante a lo que es el usuario que no se confunda, porque por ejemplo, si nosotros ponemos que compare solo con la mayúscula, cuando el usuario escriba minúscula por ejemplo, la S minúscula de sí quiero continuar, pero como no lo está reconociendo porque está igual tomando que sea solo la S mayúscula, al usuario va a escribir la S minúscula y no se va a parar el ciclo. Entonces, ahí es donde nos sirve este equal ignore case. Está diciendo que si es, por ejemplo, aquí le voy a colocar que sea la S, bueno, le coloco la S mayúscula, pero de igual manera lo va a ignorar. Entonces va a decir, en tanto sea la S, sea mayúscula o minúscula, el ciclo va a continuar. Y listo. Entonces, ya tenemos lo que es la parte de ingresar estudiantes, como quien dice, en fila las veces que queramos. Ahora queremos imprimir. En este caso también tenemos que hacer un cambio en este código. Nosotros ponemos aquí un listado y acá le decimos que nos imprima el estudiante que está en la posición 0. Pero en este caso, como vamos a ingresar más de un estudiante, ya no va a haber solo estudiantes en la posición 0, sino va a haber estudiantes en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5.
o el número de estudiantes que tengamos. Y eso es algo que nosotros no sabemos, porque nosotros no sabemos cuántas veces el usuario va a decir, sí, yo quiero continuar, sí, yo quiero escribir más usuarios. Entonces aquí viene la duda, ¿cómo soluciono esto? Escribiendo, por ejemplo, así, vamos a imprimir, por ejemplo, aquí el 1, que está en la posición 2 y así, ¿no? Entonces, eso es lo que pensaremos de manera, eh, cuando estamos aprendiendo a programar, nosotros pensamos, sí, voy a hacerlo así y listo. Pero el problema viene es que, por ejemplo, el usuario solo ingresó dos estudiantes, entonces va a tener la posición 0 y la posición 1 ocupadas, pero la posición 2 no va a tener con nada. Entonces, al momento que quiere imprimir, va a dar un error porque no está imprimiendo nada, es un valor nulo, entonces ahí viene el problema. Y en cambio tenemos el otro problema, o sea, la otra parte, que por ejemplo tiene tres posiciones ocupadas, perdón, cuatro, sería la 0, la 1, la 2 y en el hipotético caso la 3. Pero aquí no estamos diciendo que imprima, que nos devuelva el valor de la posición 3, sino solo tenemos hasta la posición 2. Por lo tanto, ese valor nos imprimiría. ¿Cómo resolvemos esto? Con un ciclo. Como ven, los ciclos son bastante usados, son bastante importantes, entonces es, es bueno que vayamos aprendiendo. Entonces, vamos a borrar este código y vamos a dejar solo el listado. Porque el listado, esta palabra listado, solo se tiene que imprimir una vez listado. Y acá abajo sí viene el ciclo de impresión de los estudiantes que existan en este array list de tipo string llamado estudiantes. Entonces, ¿qué ciclo podemos ocupar aquí? Podemos ocupar, y es el que se ocupa generalmente, el ciclo for. ¿Por qué el ciclo for? Porque nosotros le podemos indicar cómo va a iniciar, hasta dónde va a avanzar y cómo va a avanzar. Entonces, en este caso, vamos a escribir la estructura del ciclo for, que es así. Dos puntos, abrimos llaves, enter, y aquí adentro iría el código. Y acá dentro de los paréntesis va a ir lo que es la parte de lo que les explico, dónde inicia el ciclo, hasta dónde y cómo va a ir avanzando. Entonces, aquí tenemos que definir una variable de tipo entero que se va a llamar i. Por lo general, y ya lo habrán visto en ejemplos anteriores, se ocupan en los ciclos así. La variable i que va a ser igual a 0, es decir, va a empezar en 0. Aquí escribimos dos puntos y vamos a indicarle hasta dónde debe avanzar. Entonces nosotros tenemos que poner hasta que i sea menor a qué, menor al número de estudiantes que exista. ¿Cómo conseguimos esto? O sea, vamos a ir contándolos uno por uno, vamos a contar al usuario para ver cuántos va, o aquí ponemos, por ejemplo, 10. No, vamos a hacerlo de una manera más óptima y utilizando las propias funciones que ya tiene por defecto de la clase ArrayList. En este caso vamos a ocupar la palabra estudiantes para ver qué funciones nos puede ofrecer y le damos punto. Entonces, como ven aquí, de igual manera pueden ir leyendo las descripciones de cada función para que más o menos sepan qué es lo que hace cada uno. Entonces, por ejemplo, este dice que te va a devolver el último, eh, el- por ejemplo, el último, o sea, se me fue la palabra. No es el último elemento, la última posición de tal elemento o la posición de tal elemento y así. En el caso de size, dice que te va a devolver el número de elementos en esta lista. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos ahorita. Entonces, le damos a enter en esta función y ya tenemos que esta variable, este ciclo va a continuar hasta que la variable i sea menor al número de estudiantes que existan en la variable ArrayList. Ahora, ¿qué más hace falta? ¿Cómo va a ir avanzando este ciclo? El ciclo va a ir avanzando con un i más más. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar. Entonces, en este caso, i es igual a 0 y aumenta i más 1. Va a ir aumentando. Por ejemplo, en el primer ciclo va a ser i más 1, sería ya 1, i más 1, y en el siguiente ciclo ya sería 2, y así. Entonces va a ir aumentando a medida que vaya avanzando el ciclo. ¿Por qué nos sirve este for? Justamente aquí viene la parte interesante. Entonces aquí vamos a hacer que ya imprima. ¿Cómo hacemos que imprima? Con un sought. Decimos que imprima y que cada vez que imprima también haga un salto de línea. Entonces por eso dejamos el print line. Y borramos las comillas que tenemos acá adentro. Y dentro de este print line vamos a escribir lo que habíamos escrito anteriormente. Estudiantes, punto, y le pedimos que nos devuelva.
¿Qué es lo que, bueno, aquí como ven, aquí dice qué es lo que debe ir dentro de esta función, en este caso un int, que nos indica la posición. Entonces debe ser un número, o sea, un entero. Entonces le damos enter. Entonces ya con esa premisa ya sabemos más o menos qué es lo que va a ir dentro de este get. Como ustedes vieron, ya te puse 0, 1, 2, 3 para poder obtenerlos de esas posiciones. Pero la parte del ciclo nos va a ayudar en esa parte de que nosotros obtengamos las posiciones que existan. Entonces, esta variable int inicia en 0. Y curiosamente, las posiciones que tienen los array list también inician en 0. Entonces nosotros ponemos aquí la i. Como ven, ya nos da error y ya queda como que estandarizado. Ahora, para explicar un poquito cómo va a funcionar esto, es que, por ejemplo, tengo dos estudiantes, es decir, vamos a tener ocupada la posición 0 y la posición 1. Entonces, cuando llega a esta parte del código, que es decir, al for, va a decir, vamos a hacer esto, entonces empieza declarando la variable i como un entero que vale 0, dice ya 0 y, y es con donde empieza, entonces llega aquí, lo compara, por ejemplo, 0 es menor al número de estudiantes que existe, que en este caso sería 2. Sí, es menor, entonces continúa el ciclo y avanza. Entonces viene aquí al i más, viene al 1. 1 es menor que el 2 de las posiciones, sí. Entonces avanza. Cuando llega al 2, ya no es ni menor ni mayor, entonces se cancela el ciclo, como vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a verlo de manera aún no terminada el código, porque aún nos falta pulir unas cositas más para que el código quede ya perfecto, ¿no? No perfecto, sino ya más acorde a lo que nosotros quisiéramos tener. Entonces vamos a ingresar un nombre. Por ejemplo, ponemos Jorge. Aquí ya nos pregunta, ¿desea ingresar a otro estudiante? Le decimos, sí, yo quiero ingresar a otro estudiante. Le ponemos la S, minúscula o mayúscula, no importa. Y dice, ingresa un nombre. Como ven, seguimos en el ciclo de acá arriba. Le pusimos sí y ya, repite el ciclo de nuevo. Dice, ingresa un nombre. Aquí vamos a poner Luis. Ya. Y ya no quiero ingresar más estudiantes, entonces le pongo la letra N. Le pongo N y listo. Dice listado, Jorge y Luis. Son justo los dos que yo había ingresado. Listo. Entonces, por aquí puede pasar algo curioso y es lo siguiente. Por ejemplo, dice ingresa un nombre, yo pongo Jorge y dice ingresa un estudiante y yo me equivoco y pongo el 1. Como ven, ya se va a lo que es directo listado Jorge y tal, pues yo me equivoqué y no, y este S o N no estaba dentro de lo que son las opciones que el usuario puede escribir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. Jorge, y en vez de la S de continuar o la N de no, yo le doy la letra N. Entonces, aquí el usuario podría equivocarse y poner las letras que quisiera y siempre va a poner, se le va a imprimir directo y tal. Entonces, ¿qué tal si sí quería poner la S y se equivoca y presionó la A? Entonces, ahí viene la parte en la que nosotros debemos programar para ayudarle al usuario a que no le ocurran este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ocupar una parte de código que normalmente se le denomina como controles. ¿Y cómo son los controles? Bueno, básicamente esto de aquí do while es un control, pero ahorita vamos a ver un control más que les va a quedar un poco más claro, va a ser más específico y les va a servir durante mucho tiempo porque en lo que es esta programación a través de la consola. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a iniciar? De igual manera, como vimos anteriormente, cuando nosotros queremos hacer que algo se ejecute una primera vez y luego comprobar si se ejecuta por segunda vez, va a ser con la parte del do while. Entonces, nosotros vamos a colocar otro do while. Pero ¿dónde vamos a colocar este do while? Justo en la parte donde queremos controlar, es decir, justo antes de donde queremos controlar. En este caso, ¿qué queremos controlar? Es esta parte de aquí, que dice desea ingresar otro estudiante, sí o no. Justo esa parte queremos controlar para que solo pueda escribir la S o la N. Y como esta parte viene ya de manera implícita con lo que es el auxiliar, entonces todo este bloque va a ir dentro de un do while.
Entonces nosotros escribimos la estructura del do while. Ya, entonces ya tenemos nuestro do while y metemos esta parte del código dentro de la estructura del do while, es decir, de las llaves. Listo. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Nos falta saber cuándo se va a repetir y como quien dice hasta cuándo y todo eso, ¿no? Ustedes ya tienen un poquito más de lo que los ciclos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va hasta cuándo? O sea, ¿cuándo se va a parar este ciclo y cuándo se va a ejecutar? Vamos a hacerlo con equals, eh, auxiliar.equals y ignore case, de igual manera. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que, para que nosotros podamos poner que sea o bien la letra S o bien la letra N. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Aux.equals ignore case y aquí ponemos la S, porque tiene que ser la S o la N. Entonces nos falta la N, ¿no? Entonces aquí ponemos lo que es el I, se pone dos veces. En este caso es este símbolo el que se ocupa para poner I. En el caso de si quisiéramos poner no, sería este de aquí. Ese es el que representa no. Dos veces, perdón. Sí, esto representa el O, que son sería el operador lógico y el otro operador lógico que sería O. En este caso nosotros vamos a ocupar el operador lógico I, que se representa así. Entonces, bueno, ponemos aquí el I. Y de igual manera vamos a colocar un aux.equals ignore case y le ponemos la letra N. Entonces ya tenemos las dos partes. Pero aquí pasa algo curioso, que estamos diciéndole que se ejecute. O sea, este way significa ejecútate mientras sea S y mientras sea N. Entonces, cuando nosotros escribamos S, se va a volver a repetir eso. Y cuando nosotros escribamos N, se va a volver a repetir eso. Entonces, sería lo contrario. Sería cuando no sea S y cuando no sea N, ahí es donde tú debes repetir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí voy a enseñarles un pequeño truco que les puede servir. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es irnos al inicio de este aux.equals ignore case con la S dentro y le ponemos un paréntesis y vamos justo hasta el final, hasta el primer paréntesis de este método y tenemos todo esto, toda esta partecita de aquí encerrada en estos paréntesis que acabamos de colocar. Entonces, al empezar este paréntesis, vamos a poner el símbolo de exclamación para abajo. ¿Qué significa este símbolo de exclamación? Es que va a ser lo contrario. Es decir, ya no va a ser mientras tú tengas ese, sino sea mientras sea diferente de ese. Y, bueno, en este caso sigue, y mientras sea igual que n. Pero también tiene que ser, solo debe funcionar con S y N. Entonces colocamos lo mismo dentro en la parte de la N. Venimos aquí, colocamos los paréntesis y colocamos el símbolo de interrogación hacia abajo. Entonces, como pueden ver, tenemos estos dos bloques encerrados. En lo que es aquí, tenemos los dos bloques encerrados. O sea, los dos bloques con este símbolo de admiración para abajo que significa que es la negación. O sea, en vez de decir tienes que ser igual a esto, está negando, está diciendo no, que no haga justamente lo que está aquí. ¿Por qué colocamos I? Porque sí o sí debe cumplirse que sea S o que sea N. Y como, bueno, ustedes saben, los operadores lógicos en el caso de I tiene que ser verdadero, verdadero o verdadero, verdadero, va a dar verdadero. Y si ponemos verdadero y falso, va a ser falso. Entonces, por eso se deben cumplir las dos condiciones en este caso para que para que el ciclo vuelva a ejecutarse. Listo. Entonces aquí nosotros ya podríamos comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar el código? Vamos a ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, ponemos Jorge y me dice quiere ingresar otro estudiante, yo pongo el 1, me equivoco y dice quiere ingresar otro estudiante, le pongo por ejemplo, quería poner sí, me equivoqué, le puse la A. Dice quiere ingresar otro estudiante,
por ejemplo, le pongo ya me cansé y digo, no entiendo qué está pasando, le pongo la N. Entonces, si ven que ya se está ejecutando, solo con S o con N, cuando ya escribí N que sí está permitido, ya se finaliza el programa o avanza. Que en este caso, por ejemplo, si quisiéramos ver si funciona con la S, ejecutamos de nuevo, ponemos Jorge y dice, ¿quiere ingresar otro estudiante? Yo le digo, la G, me equivoqué. Y digo, no, sí quiere ingresar otro estudiante y pongo la S. Ya avanza ese ciclo y dice aquí Luis. Ponemos Luis, ¿quiere ingresar otro estudiante? Ya no. Como ven, se está guardando, o sea, el programa no ha cambiado, solo estamos poniendo un control. Pero justo esta parte de quiere ingresar otro estudiante, quiere ingresar otro estudiante, quiere ingresar otro estudiante, cuando yo me voy equivocando, va a ser molestoso para la persona que está ocupando el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Podemos ocupar una condicional. Ocupamos esta condicional para mandarle un mensaje a nuestro usuario. ¿Dónde va a ir esa condicional? Justamente dentro del ciclo do while. ¿Por qué dentro de este ciclo do while? Porque aquí viene una partecita que es como un tip, porque justo esa condicional va a tener esta misma condición de aquí adentro en lo que es su condición, en la condición principal del if. Para explicarlo un poco mejor, voy a avanzar con el código. Entonces, dentro de este do while ponemos el if. Aquí dentro del if va a ir la condición y acá adentro lo que se tiene que ejecutar. ¿Qué ejecutaríamos aquí para no confundir al usuario? Pondríamos out y le decimos que imprima. ¿Qué va a imprimir? Nosotros le vamos a decir qué valores están permitidos para que el usuario sepa por qué se está repitiendo, desea ingresar a otro estudiante, desea ingresar a otro estudiante. Entonces nosotros tenemos que decirle qué valores están permitidos y aquí le vamos a colocar la S o la N. O puede ser S o N. Listo, entonces esta es minúscula para que se me S o N. Entonces, ¿cuándo se va a mostrar esta parte de aquí? Cuando se repita el ciclo, es decir, cuando hagamos esto. Justo la misma condición que pusimos dentro del while, la colocamos en este if. Entonces, de esta manera, por ejemplo, voy a explicarles el código así de manera, como quien dice, de paso a paso y luego vamos a ver su ejecución. Por ejemplo, vengo aquí a este ciclo, deseo ingresar a otro estudiante y le mando la S. Entonces, aquí se almacena la S y llega hasta a este if. Y dice, ¿es diferente de S? No, falso. Entonces, como ya es falso, aunque este fuera verdadero, dice falso o verdadero, falso, entonces no va a ejecutar esto. Porque todo este bloque se convierte automáticamente en falso. Entonces, dice falso, no ejecuto esto. Acá pasa lo mismo. Le mandamos una S y cuando diga es diferente de S, no. Entonces aquí es falso y por ende, como es un I, acá va a ser falso, ya todo el bloque, entonces aquí dice falso. Entonces ya no se ejecuta y ya avanza a la siguiente línea y todo bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hacemos la N, mandamos una N, ¿sí? Yael, ¿tienes alguna pregunta? Así una pregunta. Ahí en la condición que le pone para bueno, tanto para el if y el while, cuando se pone una letra diferente de S y N, ahí también podría ser, o sea, siguiendo las propiedades de la lógica, ahí están haciendo dos negaciones y con un i, pero bien se podría poner también negar todo y cambiarle el i por un o, es decir, negar como que todo, las dos, con el Ujú. o. Sí. Bueno, justamente esta parte de aquí es, o sea, ocupamos el I para diferenciarlo un poco más, porque si ponemos el O, hay gente, o sea, cuando estamos empezando a programar, nos vamos a confundir, entonces ponemos O y luego negamos todo y hay gente que se confunde. Entonces, si ustedes ya, bueno, como pueden ver la programación, hay muchísimas maneras de resolver los problemas. Entonces, si ustedes ya avanzan más y ya saben que se consigue el mismo resultado con lo que acaba de decir el compañero, lo pueden ocupar. No hay ningún problema. Entonces, en esa parte no hay ningún problema. Si funciona, entonces lo colocamos y no habría ningún problema. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es explicar de manera un poquito básica y sencilla para que no haya muchas confusiones, para que podamos avanzar en lo que es la parte de la programación, pero se puede colocar.
De igual manera, aquí en vez de poner negaciones o poner esto, podría colocar otra condicional y va a funcionar siempre y cuando la condicional sea lógica. Entonces, sí, se puede hacer, todo lo podemos hacer en tanto sea lógico y resuelva el problema. Ahora que más adelante, cuando nosotros programemos, vamos a ver que hay cosas como, por ejemplo, que hay métodos que son más sencillos que otros y resuelven lo mismo, pero ocupando menor cantidad de memoria, menor cantidad de recursos y menos líneas de código. Entonces ahí sí podemos cambiarlo por esos métodos porque es más óptimo. Pero eso va a medida que nosotros vayamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por tu aporte. Mejor es bueno que ya vayas avanzando, ¿no? Listo. Entonces, continuando con esto, vamos a comprobar si ya si funciona, si hicimos bien todo eso, ¿no? Entonces ponemos Jorge, quiere ingresar a otro estudiante, aquí le ponemos la L. Y dice valores permitidos S o N. Entonces yo como usuario digo, la S de sí, entonces pongo sí, quiero ingresar a otro usuario, ponemos Luis, quiero ingresar a otro, ponemos Juan, y ya no quiero ingresar más, entonces yo le digo la N. En caso de ver si queremos que funcione, me equivoco y en vez de N pongo M. Y dice, valores permitidos de S o N, entonces le pongo la N. Y listo. Entonces aquí ven el listado y dice Jorge, Luis y Juan, justo las personas que nosotros acabamos de ingresar. Entonces estamos cumpliendo bien la parte del ciclo de acá abajo, estamos haciendo un control acá arriba y estamos haciendo que la lista se actualice dinámicamente, es decir, nosotros no le vamos a dar hasta un punto, hasta por ejemplo, solo se puede ingresar 10 estudiantes, no, sino que nosotros estamos dando apertura a que se vayan ingresando lo que nosotros decíamos. Hay veces que, por ejemplo, bueno, vamos a terminar, ya les voy a dar otro ejemplo de por qué se dice que la raíz es dinámico, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí listado, pero como ven aquí, como que falta un espacio, está muy unido, ¿no? Entonces les digo, ¿cómo hago para que se separe un poquito, para que haya un salto de línea? Podría hacerlo poniendo aquí un show line y dejando el espacio, entonces se va a imprimir una línea, pero o sea, a vista de código, o sea, se puede ocupar, ¿no? Pero se puede ver un poco como un código feo, ¿no? Entonces, para que nos quede un poquito más bonito, vamos a ocupar esta parte de aquí, que se utiliza el backslash, que es este, y la N. ¿Qué es lo que hace este? Darnos un salto de línea. Entonces, volvemos a ejecutar el programa y ponemos Jorge. ¿Quiere ingresar a otro estudiante? Sí. Marco. Y ya no quiere ingresar más estudiantes. Entonces, como ven, se nos imprime un salto de línea y ya tenemos separado lo que es la parte del programa y lo que es la parte ya de lo que nos va a mostrar el programa. Ya. Ahora, por ejemplo, aprovechando esta parte, ¿no? Nosotros podemos tener que nos mandan a hacer un programa, ya sea en la universidad o de ejemplo, de deber, o no, nosotros estamos practicando, ¿no? Y, por ejemplo, dicen que un aula, por ejemplo, el profesor debe ingresar el número de estudiantes que hay en su aula, con nombres, apellidos y todo eso. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, con vectores, como saben, un vector va a tener que definir el número de elementos que va a ir dentro. Eh, Así, por ejemplo, ponemos aquí un vector. Como saben, los vectores se definen string, acá dentro de esto, nombres, y acá dentro iría ya el valor, por ejemplo, string de 5 y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ya definir esto como que de una manera de inicial. Entonces, para que funcione como quien dice que un deber que les puedan mandar a la universidad o más adelante, o incluso cuando estén programando, ya, como les digo, les pueden solicitar que hagan un programa de eso. Ustedes no saben cuántos estudiantes se van a matricular por aula y eso, ¿no? Entonces pueden resolverlo con, por ejemplo, aquí haciendo una pregunta de cuántos estudiantes va a ingresar y que ponga el número. Por ejemplo, ponen 15 y al colocar esos 15 ustedes le asignan ese valor al número al tamaño del vector. Por ejemplo, le ponen esa variable n, una variable n, y esa variable la capturan y la colocan en el vector, y el vector ya va a tener su tamaño de 10. Pero, por ejemplo, hubo un error y en realidad no eran 10 sino 11 o eran 2, aumentaron los estudiantes, ustedes ya ingresaron. Entonces, ese array list
perdón, ese vector ya va a estar con los dos estudiantes y ya está estático, o sea, va a tener esos dos espacios y ya. En cambio, en el array list, nosotros no necesitamos, por ejemplo, preguntar de inicio cuántos estudiantes va a ingresar y de acuerdo a eso le hace el tamaño, sino simplemente ingresa este estudiante, listo, seguimos. Ingresa otro estudiante, seguimos. A eso se refiere con ser dinámico, que va a ir avanzando a medida que sea necesario. Ahora, ¿por qué se ocupa el uno y por qué sigue existiendo otro si la array list ya tiene esto? Es porque hay veces que, bueno, principalmente cuando estamos programando para computadoras, eh, o sea, para computadoras que no tienen tanta capacidad, para computadoras que no tienen tanta capacidad, por ejemplo, es muy recomendable usar un vector porque no tienen tanta capacidad para estar procesando el array list de punto A, punto A, punto A, no tienen tanta capacidad. Entonces hay veces que eso en lo que, bueno, eso es una materia que se denomina estructura de datos, que es mejor ocupar un array list perdón, un vector que un array list. Entonces esas son las pequeñas diferencias. Y como les digo, se va a ir acomodando de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. En este caso, como vimos en este ejemplo, nos sirvió o nos sirve más el array list porque nosotros vamos a un aula y no sabemos cuántos estudiantes va a haber, o vamos a un colegio y no sabemos cuántos estudiantes va a haber, entonces siempre vamos a estar ingresar estudiantes de manera dinámica. Entonces, bueno. No sé si tal vez les quedó alguna duda o si quieren revisar alguna parte del código, lo podemos hacer ahorita que hay tiempo y bueno, este sería como que su ejercicio final, que de aquí pueden ya practicar, ya tienen controles, ya tienen ciclos, ya tienen lo que es un array list y unos cuantos métodos. Hay más métodos para el array list, por ejemplo, el add, el clear, sí. Entonces eso ya los pueden practicar ustedes, pero ya tienen una pequeña pauta que les puede servir para más adelante. No sé si tal vez tengan dudas o alguna cosa. Listo. Em, bueno, entonces creo que de momento no hay dudas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase, la última clase, de hecho. Bueno, voy a proceder a pasarles lo que es la asistencia. Les voy a dar el formulario para la asistencia, entonces para que la vayan marcando. Dáleme un segundito, les paso el link. Listo. Pues bueno, para todos. Aquí está el formulario de la asistencia del día de hoy. Como les digo, es la última clase. Entonces, bueno, a no ser igual tan pesados, hacemos un ejercicio final que igual ustedes lo puedan practicar y tal. Y ya de manera final, mientras ustedes van llenando la asistencia, lo que es la parte de la otra Microsoft Community, el club de software, las personas que les dieron clases, les queremos dar las gracias por haber asistido. De igual manera bueno, es lo que yo estaba aquí la última clase, ¿no? He visto con lo que comentó justamente el compañero hace un momento, que están bastante avanzados, que saben, o sea, que las clases les han servido bastante porque como ven ustedes mismos ya tienen esa parte, esa chispa de decir, oye, eso también se puede resolver así, entonces eso es muy bueno. Y de hecho eso es a donde vamos, que ustedes sigan desarrollando esa capacidad de decir, sí, esto se puede resolver de otra manera o de esta manera y ya van ustedes teniendo ideas de cómo se puede resolver todas los posibles problemas que vayan teniendo en lo que es la programación, o sea, los posibles problemas que o como son, hagan de cuenta que les van a hacer un programa y tienen que resolver cierta parte, entonces ustedes ya tienen la manera de resolver ese problema. Entonces, eso es muy bueno, chicos, con lo que veo, es excelente que ya tengan esa iniciativa de ir avanzando, entonces por eso les doy las gracias y espero que igual las clases les hayan servido. Como saben, igual hay más clases que van a ir avanzando a medida que se vayan lanzando los proyectos, que de igual forma esperemos que sean de su agrado, les sirvan y les ayuden un montón a lo que es su parte académica y profesional. Entonces, de parte de la organización, les damos muchísimas gracias y les deseamos éxito en lo que ustedes avancen.
Entonces, no sé, creo que Chris va a ayudar con unas palabritas de igual forma. Entonces, ya, entonces de paso, Chris. ¿Cómo están, chicos? Primeramente, buenas noches. Como acabo de decir Alejo, les ha servido bastante lo que respecta a las clases. Les ha servido mucho lo que es la materia, lo que es la programación. Y también veo que durante todo el curso le han echado muchas ganas, más que todo, todos los que están aquí presentes le han dado seguimiento desde principio a fin. Y eso es mucho mejor. Eso les va a ayudar bastante en lo que respecta ya a los siguientes semestres. Le van a, como quien dice, usted tienen esa responsabilidad, tienen ese seguimiento, esa autoeducación por querer avanzar en lo que respecta a su carrera. Entonces, de mi parte, dar las felicitaciones a todos ustedes. También de antemano, dar por finalizado igual las clases de la segunda edición de lo que es Fundamentos de Programación en Java. Y espero verles igual, como pertenecemos igual al Club de Software y a lo que es la UTMC. Entonces, espero verles en algún otro proyectito que realicemos próximamente en la universidad y en lo que respecta al curso. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, por todo. Disculpe, ¿sí va a haber el curso de Linux? Quizás el otro semestre, Daniel. De momento nos encontramos preparando recién. Ah, ya. Las clases grabadas van a permanecer en Discord. En Discord y en YouTube, en las listas de reproducción. Claro, chicos, por lo general ya lo que es en YouTube, igual está lo que es la primera edición y la segunda, lo que es igual está Python y lo que es Java. De ahí en lo que respecta al material de clase, igual ha habido unos percances, pero se les va a subir lo que es lo que han hecho durante las clases al GitHub y en parte al Discord. De eso no se preocupen. Estarán pendientes, vamos. Sí, muchas gracias, Inge, por aceptarme. Yo también recién me graduó de contador y estoy siguiendo otra carrera, que todavía no me alcanza el dinero para seguir la maestría, pero como le digo, yo sí seguí informática, pero hace mucho tiempo, hace como unos 15 años que me gradué de bachiller. Entonces, sí ha sido a veces también muy de mucha práctica y sobre todo de tener mucha perseverancia para aprender algo nuevo como ahora exige las ciencias de la computación y más que todo para enfrentar tantas cosas que se vienen en el futuro.